Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Antonio Zapata, destacado historiador peruano. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación. Nosotros en el programa Tus Derechos queremos conversar sobre el Estado y la nación. Y sobre este tema, ¿qué evaluación hace usted de la República Peruana a puertas de un nuevo 28 de julio? Bueno, este 28 de julio ya nos encuentra embarcados en un proceso que va hacia el bicentenario de la proclamación de la independencia, que será el 28 de julio de 1821. Estamos a 9 años. Todos los otros países latinoamericanos han iniciado la celebración de su bicentenario y nos movemos entonces en un mundo latinoamericano, en una región latinoamericana, donde el tema serán los 200 años, la madurez de los estados. Con respecto a tu pregunta, digamos que el Estado peruano tiene una larga continuidad. El virreinato mismo ya era un Estado, y luego la República, que está, pues, como vemos, por cumplir 200 años nada menos. De tal modo que Estado tenemos hace mucho tiempo. Lo que siempre le ha faltado al Perú es cohesionarse como una nación, porque el punto de partida es que en el Perú hay mucha fragmentación. En la época colonial eran grupos étnicos distintos, por un lado los indios, por otro lado los criollos, los mestizos, los africanos, y en épocas más modernas y contemporáneas ya la división no es tan étnica, pero se mantiene el país como elevadamente fragmentado. Hay clases sociales que se oponen unas a las otras, hay regiones con intereses divergentes, y sigue siendo pues entonces el reto del Estado peruano cómo construir una nación partiendo de una realidad muy heterogénea. Justamente este año, este 28 de julio, nos encuentra nuevamente en una fragmentación. Por un lado está la inversión económica, la minería, y por otro lado está el medio ambiente y las regiones y la población de algunas regiones. Y nos encuentra justamente en algunos conflictos sociales, ¿no? Eso es parte también de esta fragmentación que existió, que ha existido desde siempre y que es uno de nuestros grandes problemas. Bueno, puede interpretarse de esa manera. El tema es que viene faltando la habilidad política suficiente para congeniar intereses, y entonces predomina el conflicto porque los intereses no se saben encauzar en una misma dirección. En realidad en el mundo no es que va a desaparecer en alguna ocasión el conflicto siempre habrá, porque habrá quienes representen una postura, quienes tengan otro tipo de intereses. De lo que se trata es de encontrar mecanismos que normalmente son políticos, responsabilidad del Estado, para encauzar los conflictos, para darles una solución y para que esa solución sea aceptada por las partes, en tanto ha recogido puntos de vista, pareceres, intereses de todos y cada uno. Usted ha dicho una cosa muy importante en términos políticos. Falta destreza política, pero la política es conversar, la política es pactar. La política, uno puede hacer política en democracia. Y no sé, y para eso usted nos lo precisará mejor, si en la historia de la República, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, hemos tenido siempre posiciones maximalistas. La historia del Perú ha estado plagada de golpes, y el golpe de Estado es pues la imposición autoritaria de una postura, ¿no? Y luego, cuando tuvimos el fenómeno terrorista, también posiciones maximalistas en su momento de una ideología extremista, ¿no? Y nunca hay ese acuerdo. O sea, los peruanos, la historia peruana está plagada de falta de consensos, siempre estamos recurrentemente con posiciones extremas y nunca hay una posibilidad de entendimiento. Bueno, yo no sería tan concluyente como para decir siempre ha sido así, nunca nos hemos podido entender. Claro. Y más bien yo diría que combinamos algunas épocas donde predomina la falta de entendimiento con otras más creativas, más fértiles, donde la política se entiende como sumar, porque política, como decías al comenzar, es efectivamente conversar, dialogar, llegar a entendimientos,
Y para ello es necesario que las partes entiendan que conversando existe la posibilidad que todos ganen, que gane una parte y que la contraparte también gane, porque encontramos una solución creativa donde los intereses de ambos están representados. Entonces, conversar es pactar si entendemos que conversando sumamos, pero hay ocasiones en que la gente rehúsa conversar porque cree que conversar significa la suma cero, o ganas tú o gano yo, o al claudicar. 100%. O claro, claudicar. claudicar, ganas tú, yo claudico, entonces mis intereses verdaderos no están representados los tuyos y alguien se vende. Entonces la política en ese caso no suma, la política equivale a cero, 100% para alguien, cero para el otro. En ese caso entonces no hay diálogo. Y si no hay diálogo es porque se cree que conversando no se puede arribar a una solución satisfactoria. En la historia peruana hay muchas ocasiones de esos impases en los cuales no se conversa y se llega al enfrentamiento. Pero también los hay de los otros, ¿no? Han habido periodos más constructivos y en realidad si tú lo pones en el tiempo lo que encontrarías es como subas y bajas. ¿Estamos ahora en una subida o una bajada en nuestro desarrollo democrático? Bueno, estamos en un momento de tensión y ese momento de tensión ha adquirido características que son bastante nacionales. Jorge Basadre tiene uno de sus libros principales, yo diría que es un libro juvenil, se llama La multitud, la ciudad y el campo. En este libro Basadre analiza la multitud para sostener que la multitud en el Perú es política y se forma de pronto para darle una solución de masas a temas y a reivindicaciones que en sociedades más estructuradas, más institucionalizadas, hubieran tenido un cauce regular, un sindicato, una cámara de comercio, un gremio empresarial, un frente de defensa, y los mecanismos de estas instituciones habrían solucionado los conflictos. Mientras que en el caso peruano, analiza Basadre, no hay la suficiente densidad de instituciones de este tipo que resuelvan conflictos y se va acumulando como una olla de presión y en cierto momento estalla, se forman multitudes, hay enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y resultados normalmente trágicos. Entonces, lo que tenemos hoy en día es un ejemplo de esto, la multitud del típico escenario peruano se ha conformado alrededor de este tema del Conga, la minería, Cajamarca, y veremos cómo se resuelve. Yo confío en que posteriormente haya mayor dosis de calma y de sangre fría. Muy bien, entonces vamos a un pequeño corte y regresamos con la segunda parte de esta importante entrevista.